bajo un 100 me dijo. Tremendo. Bueno, vamos a hablar con uno de los sectores de la economía y para eso estamos comunicados con quien es el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Se trata de Franco Di Pasquo. Franco, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Hola Quique, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Un placer estar con vos y con toda la audiencia. Muchas gracias, Franco, muchas gracias por atendernos. Yo digo, todos los sectores de la economía están presentando problemas y me imagino que el turismo debe estar pasando un momento difícil, ¿no? Sí, tal cual como vos lo comentás, somos una de las tantas microeconomías o sectores que están sufriendo una situación, más que nada, nosotros hablamos mucho de pérdida de competitividad, ¿no? Ajá. Y hoy está claramente reflejado en la demanda, en unas vacaciones de invierno con números, salvo en algunos destinos líderes en términos de nieve, ¿no? En un producto Claro. muy posicionado particular, pasa en Bariloche, en Tierra del Fuego, pero en el resto del país los destinos principales turísticos están en el orden del 50% de ocupación, estamos un 20% más abajo del año pasado y muestra un poco la bajada de demanda que estamos sufriendo, principalmente por una pérdida de competitividad, ¿sí? La situación de tipo de cambio Claro, y claro. distintas variables que nos hacen tener realmente una salida de argentinos hacia afuera y una baja de turismo interno muy importante y una baja del turismo receptivo, Claro. del orden de hoy del 20% también de caída de turismo receptivo. Claro, y me imagino que no solamente estamos hablando de pocos pasajeros, sino que estos pocos pasajeros debe implicar otra cosa, me imagino despidos, cierres de algunos hoteles. Sí, mirá, lamentablemente como sector venimos desde el año pasado acarreando situación de pérdida de empleo, particularmente nosotros estamos hablando de más de 3.000 puestos, eso para la actividad hotelera en particular, estamos hablando de un 5% de la masa salarial formal, digamos, de la actividad. Ah, un La montón. hotelería en particular, aquí que es una actividad 100% federal y Sí. con un índice de formalidad del 93%, es uno de los índices más altos de toda la Argentina, y la verdad que la pérdida de empleo se está viviendo en estos números, muy vinculada por la falta de demanda y los altos costos que venimos acarreando, principalmente por la presión impositiva. Nosotros tenemos un dato muy interesante que lo estamos conversando mucho en distintas participaciones que estamos teniendo con los medios, que tiene que ver también con el valor de los servicios en la Argentina, que Claro. es de 100 pesos que factura un hotel, 60 se van en impuestos si terminamos de tomar todas las tasas municipales, provinciales Claro. y las tasas inclusive que se pagan dentro de los servicios públicos, que bueno, la hotelería tiene muchísimo de costo energético, de costo de gas, según en qué parte del país estemos, Claro, ¿no? claro, claro. Franco, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. Entiendo que también por el ajuste en general de la economía o del poder adquisitivo de la gente, pasa que algo que los que siguen viajando tal vez recortan en el hotel y van a otro tipo de hospedaje más barato. ¿Eso suele pasar? Mira, nosotros lo que vemos en este contexto es, creo que dada la situación particular y estas variables que estamos hablando, hay un porcentaje de gente que dejó de viajar, punto uno, Sí, o viaja mucho menos, digamos, ¿no? claro, de En salidas más situaciones durante cortas. el año. Salidas más cortas, vinculado esto a más escapadas que vacaciones. Y en términos generales, el sector que hoy está teniendo poder adquisitivo y puede definir posibilidades de viaje, hoy también, por esta situación también cambiaria y de ventaja competitiva y de costos altos en lo que nos estamos representando nosotros, se genera, y a los números me remito, es un 60% de aumento del turismo emisivo de la Se Argentina. va O sea, afuera, hay claro. un segmento de la sociedad que está eligiendo 100% salir afuera, por un tema también de precios, no solamente de la hotelería o del turismo, sino la posibilidad hasta de ventaja competitiva, uno lo ve con mucho a diario, de ir y además de viajar, bueno, comprar, generar compras de cosas que les salen más baratas que acá, como es la ropa, tecnología y demás. Entonces ese impulso está haciendo realmente muy complicada la realidad de los hoteles en la Argentina. ¿Y qué ves para el resto del año? Hacías una descripción de lo que estás viendo para las vacaciones de invierno, pero ¿qué pensás que puede pasar para fin de año? Mira, lamentablemente nosotros venimos de 3 meses muy malos, que son en la lógica, si miramos el país, es la lógica nuestra de temporada baja, ¿no? Los meses principalmente abril, mayo y junio son meses de temporada baja y fueron más bajas de lo que costumbre, o sea, venimos de 3 meses duros.
Las vacaciones, salvo en algunos destinos, están mostrando números bastante fríos, digamos, a lo que estábamos esperando, y la proyección para adelante en muchos destinos sigue siendo mala. Entonces eso es un poco la preocupación que tenemos de cara a destinos muy importantes de la Argentina, con mucha oferta hotelera, o sea, con mucha mano de obra, con muchos hoteles, que ven los próximos meses con números, obviamente empezando a crecer para la alta temporada, pero muy lento, y esta situación a la que estamos hablando de pérdida de competitividad creemos que va a seguir. Entonces, claramente creemos que de cara a la temporada de invierno esto es un tema importante y de alerta. Por eso también lo estamos marcando y bueno, y conversando con el gobierno para que realmente podamos encontrar mejoras en competitividad para que el argentino elija también viajar por el país y podamos traer mucho más turismo receptivo, que al fin y al cabo es lo que necesita la Argentina. Ustedes saben que el turismo receptivo es un generador de divisas, Claro. es un generador de dólares puros que el país necesita claramente más que nunca. Este gobierno, por su característica, por sus definiciones ideológicas, no va a llevar adelante un programa estilo previaje, como se hizo en su momento a partir de la salida de la pandemia. Pero entiendo que tienen diálogo con el ministro de Turismo, con Daniel Scioli. ¿Por dónde pueden ir las propuestas para tratar de atajar a un sector tan golpeado y como vos describías, además, genera tanto empleo? Mira, con el secretario Scioli nosotros tenemos una conversación diaria. Sí, hoy es secretario de Turismo, Deporte y Ambientes bajo este nuevo formato, pero tenemos una comunicación diaria, constante. Hemos ido con él juntos a ver, obviamente, a autoridades de economía, autoridades de Ministerio de Interior también, en donde esto lo venimos trabajando durante varios de estos meses. Hoy te diría uno de los puntos fundamentales es realmente la reducción de impuestos con dos vías. Uno, nosotros estamos marcando la necesidad de bajar los impuestos al trabajo que tiene la hotelería particular, siendo esta actividad tan generadora de empleo y de primer empleo principalmente en muchos destinos, que es muy importante. Y el otro punto central es el IVA, que estamos trabajando para que realmente desde el gobierno se pueda evaluar y avanzar con una propuesta que estamos trabajando y que le hemos llevado también a Scioli y a Economía, para buscar una reducción posible del IVA que, más allá de lo que afecte al sector nuestro a nivel empresario, que el IVA en el turismo casi que se convierte en un costo por la posibilidad de no compensar el IVA, así como lo pueden hacer otras industrias, pero el foco principal está en que va a ser un incentivo hacia la demanda, ¿no? Eso nos va a permitir bajar un poco también los precios para el consumidor y generar un incentivo para el turismo interno. Así que esas son un poco las propuestas que estamos trabajando y conversando con Scioli en este contexto. Necesito, para poder comparar, Franco, algún dato. El 2023 no fue un buen año, hubo bastante inflación, era otro gobierno, pero con bastante inflación. ¿Y cómo tenés memoria de cómo fue ese 23 para la industria hotelera? Mira, te llevo un poquito más atrás. Dale, sí, con gusto. Quique, y hacemos un paneo en ese sentido. Nosotros claramente la pandemia se sufrió un apagón muy grande de la actividad, pero luego de la pandemia, obviamente también impulsado por el previaje en su momento, que sirvió mucho para poner en valor o prender, digamos, la actividad, se generó un final de 2021 y un 2022 muy virtuoso, digamos, también vinculado por la situación cambiaria, con una gran ventaja competitiva en la región. Entonces se generó mucha recepción de uruguayos, de brasileros, de chilenos y demás, y se generó un movimiento muy grande durante el 2022. Ya el 2023 empezó a tener un poco menos de demanda, mucho por las variables que acababas de comentar, y desde el 2024 vemos obviamente más que nada la pérdida de competitividad en lo que tiene que ver, bueno, con el tipo de cambio y con el gran aumento de los costos que vivimos en la industria. Pero si vas a números generales, yo te hablaba al comienzo de la charla de entre un 15 y un 20 en la mayoría de los destinos de caída contra el 2024, los números de 2023 fueron un poco mejor, así que podemos extender un poco más esa reducción. Bien. Pero estamos ahí. Lo entiendo. Yo lo que hago siempre, Franco, un amigo que viaja o algo así, siempre recomiendo andar a un hotel, porque esta cosa de alquilarte un departamentito, que no sé qué onda, no hay nada más cómodo que un hotel, Franco, perdóname, ¿no? Pero yo tengo ahí justo una pregunta que me hizo recordar mi colega Quique. ¿Cómo es la competencia a partir de la aparición de plataformas donde uno puede alquilar habitaciones, hoteles? Hoteles no, digo habitaciones, casas, departamentos. ¿Eso afectó mucho al sector? Mira, sí, obviamente que afectó. Nosotros le llamamos el mundo del alquiler turístico temporario, que las plataformas es
de alguna manera siempre existió. En el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, el tema es el crecimiento de las plataformas hicieron que eso se convierta en una forma muy fácil de comercializar y en una competencia en muchos casos desleal con nuestra industria. Nosotros trabajamos mucho el tema a nivel en cada una de las provincias. Obviamente que afecta a la industria, porque en muchos casos, por una situación de precio, de que ellos tienen una estructura de costos muchísimo más baja, principalmente, y hay mucha informalidad en ese tipo de alojamiento, se genera una competencia desleal en términos de precio y terminan complicando mucho la situación. Esto se ve con números concretos en donde en muchos destinos de la provincia de Buenos Aires o mismo en la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento del alojamiento turístico temporario en plataformas viene creciendo a tasas de doble dígito en los últimos 10 años y las plazas hoteleras formales no crecen en términos netos, ¿sí? Así que claramente sí afecta mucho a nuestra actividad. Creemos que en estos contextos también ese tipo de alojamiento está sufriendo también la baja de demanda, pero nosotros por lo que velamos, una posición institucional y por la cual trabajamos, es que no es prohibirlo, ¿sí? O sea, es una demanda que es un tipo de servicio que la demanda también lo elige. El punto es que estén bajo regímenes no solamente a nivel impositivos, que sería más la mirada de competencia desleal nuestra, sino también en términos de seguridad para el pasajero. Y ahí tomo el cumplido que me estaba diciendo Quique, pero digamos, de alguna manera es importante que el pasajero que elige ese tipo de alojamiento, que a veces lo elige por precio, por una estadía larga, porque es una familia, porque quiere abaratar parte de sus actividades y quiere cocinar, y demás, compite mucho con el Apar Hotel, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero que realmente de todas las cuestiones de seguridad. Estamos hablando de seguridad, del gas, de la accesibilidad que necesita cualquier oferta de alojamiento. O sea, no olvidarse que esa persona está haciendo un lucro y está ofreciendo alojamiento a un cliente. No está haciendo no está alojando un amigo, está comercializando hospedaje, entonces tiene que cumplir con normas también de seguridad y para que consumidor no tenga ningún inconveniente. Así que ahí es donde ponemos el foco nosotros también. Perfecto, estamos del mismo lado. Franco, lamento mucho que estén pasando, que este sector esté pasando esta situación tan difícil, tan crítica. Te agradecemos este tiempo que nos has dedicado y por supuesto, Franco, si crees que podemos dar una mano con algo, contá con nosotros. Maravilloso, es un sector que, como digo, hace muy feliz a mucha gente, que sí. Que además emplea y genera trabajo en todo el país, así que confío de que en breve vamos a estar mejorando los números y vamos a poder seguir ofreciendo lo mejor para todos los turistas. Que así sea. Les mando un abrazo grande. Que así sea, Franco. Fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Allí se retira Franco Di Pasquo. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, que como les decía, se pierden 10 puestos de trabajo por día. Es una industria generadora de empleo formal, joven, de primer empleo de la economía argentina y está pasando un momento tremendo. Y un sistema como de pins. El peor escenario posible le toca a este sector, porque aquellos que no les da para viajar afuera, no les da para viajar adentro. Claro. Al que está un poco más holgado... Se va afuera. Porque es muy barato. Claro. Y el que viene, no viene porque es caro. Entonces se va a otro lugar. El peor de los mundos, dicen. Sí. No tiene ningún lugar donde rascar, digamos. Sí, es cierto. Bueno, menos mal que